Hablamos de la relación entre la MLS y la Liga MX en cuanto a lo que el mercado de fichajes se refiere, porque es una relación muy interesante que pues ha en muy buena medida determinado la situación de ambas ligas y también de otras ligas en el continente. Y empezamos con eso, con las otras ligas en el continente, porque la MLS sí ha significado un cambio de paradigma importante en cuanto a lo que sucede en las ligas latinoamericanas. Antes de su existencia y antes de, digamos, mediados de los años 2000, la MLS no era un atractivo de talento para los jugadores sudamericanos y centroamericanos. Esto empezó a cambiar con la expansión, sobre todo, con la cantidad de equipos que empezaron a crecer y también con las limitaciones de presupuesto que tiene la MLS. Idealmente, para digamos los aficionados de Estados Unidos, los clubes deberían tener el dinero que tienen en la NFL y pudieran contratar a cualquier jugador, pero en la práctica el tope salarial que existe en la MLS es absolutamente normal para que los equipos no quiebren, porque el interés en el fútbol en Estados Unidos, sobre todo en el fútbol local, no está todavía ahí y no sé si estará algún día. En Estados Unidos a la gente le interesa la Liga MX, a los emigrantes mexicanos y la Premier al resto, ¿no? La MLS es todavía un deporte muy de nicho, incluso dentro del fútbol. Pero bueno, entonces los clubes han tenido que, pues, enfocarse en poder contratar jugadores que estén dentro de su presupuesto. Y esos jugadores son, en muy buena medida, jugadores sudamericanos y centroamericanos. La MLS, por ejemplo, ha significado un terrible paso atrás para el fútbol de varios países de Centroamérica. Esos países, por ejemplo, Costa Rica, que es el ejemplo más claro, pero Honduras también, eran países que exportaban primariamente, cuando exportaban, que no era mucho, a ligas pequeñas en Europa, lo que permitía el desarrollo de sus jugadores, ¿no? La selección de Costa Rica de 2014, que llega a cuartos de final en el Mundial, y es la generación dorada de Costa Rica, sin ninguna duda, tiene a varios futbolistas que pasaron por ligas como Dinamarca, Holanda, Portugal, ligas de segundo orden en Europa, algunos de ellos incluso dieron el salto a ligas más grandes, y que a partir de ahí lograron tener haberse curtido, digamos, en la élite, en otros fútboles, en fútboles más interesantes, más competitivos, lo que les permitió dar ese salto de calidad. Hoy eso ya no sucede, esencialmente. Los jugadores, cuando destacan en Centroamérica, van a la MLS. Y la MLS es una liga de nivel bajo. Esa es la realidad, con poca competitividad. Y entonces eso ha estancado a ese tipo de futbolistas. Sucede también en menor medida con jugadores de Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, futbolistas que ya no son, digamos, en Europa, que además hay una suerte de crisis económica donde no se pueden pagar los salarios de países emergentes como la propia MLS, que el tope salarial es bajo, pero todavía es un salario mejor que el que tienen los futbolistas en sus ligas locales, y en Arabia y en México, etcétera, ¿no? Que son ligas donde se paga muy bien y más que en esas ligas europeas de países más pequeños. Eh, y por esa razón son esos equipos, esos países sudamericanos los que exportan a la MLS sus jugadores B, por decirlo así, no sus jugadores A. En Sudamérica los jugadores A siguen yendo a Europa, pero los jugadores B encontraron en Estados Unidos un lugar donde tienen una mejor calidad de vida, un buen salario y una liga que no es tan competitiva y entonces pueden triunfar ahí. Y eso ha provocado una competencia importante con México por ese tipo de futbolistas, por esos jugadores B. Antes, digamos, hay tres etapas muy marcadas en cuanto a los extranjeros en la Liga MX. Una es antes de la ley Bosman, en el que los mejores delanteros sudamericanos perdón, los mejores jugadores en general sudamericanos que no podían ir a Europa, que no tenían la calidad de ir a Europa, porque además Europa no podía contratar muchos, porque había límite de extranjeros en cada país. Bueno, los mejores futbolistas iban a México, les quedaba cerca por cultura, por cercanía geográfica incluso, por idioma, etcétera, y entonces se iban para allá, ¿no? Entonces un argentino de muy buen nivel, digamos un Antonio Mohamed, que físicamente no le hubiera dado para Europa, porque era un jugador que no se cuidaba, terminó en México y hizo una larga carrera en México. El propio José Saturnino Cardoso, que tuvo un paso breve por Suiza, no le fue bien, regresó a México y se convirtió en un ídolo, en un crack absoluto, ¿no? Salvador Cabañas también, Chucho Benítez antes de irse a Europa, futbolistas de ese tipo, ¿no? Antes de
que llegara la ley Bosman y sobre todo que sus efectos se vieran cada vez más claros, que sucedió a mediados de los años 2000, ¿no? Ahora ya no son esos jugadores B, porque con la ley Bosman realmente, yo había dicho jugadores B cuando me refería a la MLS, pero no, es jugadores C realmente. Esos jugadores B siguen yendo a Europa, pero a ligas más pequeñas, porque ahora no hay límite de extranjeros. A las ligas más pequeñas y a la Liga Española, a la Liga Italiana. O sea, uno ve los planteles de la Liga Italiana hoy y son colecciones de extranjeros. Argentinos, uruguayos, pero también angoleños, sudafricanos, no, sudafricanos justo no, pero angoleños, zimbabuenses. Los equipos de media tabla para abajo es eso, una colección de extranjeros de distintos países. Antes no se podía porque había un límite. Y esos límites, pues, impedían que tantos jugadores se fueran allende las fronteras. Bueno, ahora, tenemos a los jugadores C, digamos, a los jugadores que por alguna razón no pueden llegar a Europa por falta de calidad, por falta de talento, etcétera, por falta de estilo de juego, porque el estilo de juego de las ligas europeas es distinto al de México y Estados Unidos. Y entonces no pueden irse a los grandes, no pueden irse a los más chicos, y entonces en lugar de irse a Bélgica, Holanda, a equipos de media tabla, se van a México o a Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos es una competencia grande para México por esto, ¿no? Por este tipo de jugadores. Porque les ofrece en salario quizá no mejor, porque la realidad es que los clubes en Liga MX siguen pagando mejor que los clubes en MLS en promedio, y los clubes grandes ni hablar, eh, pero sí en calidad de vida. Y México es un país que pasa por una situación política muy complicada, con violencia en muchas partes, con pues eso ocasiona una muy mala reputación en muy buenos, en la mayoría de los casos, correcta, justa, ¿no? Es una mala reputación porque sí hay violencia en el país, ¿no? No afecta normalmente a los futbolistas, ¿no? Que los futbolistas viven en una burbuja, pero bueno, eso es lo que escuchan lo que pasa en México y se preocupan, etcétera. Y entonces deciden irse a la tranquilidad de Kansas City, ¿no? O de Nashville. O sea, ciudades que en principio no hubieran atraído a esos jugadores sudamericanos, pero esta vez sí funciona así. Y entonces hay competencia, sin duda alguna, hay competencia para el mercado mexicano. Hay que decir también que los clubes de MLS tienen una política mucho más abierta de fronteras que los clubes de México. En México normalmente se busca jugadores sudamericanos. Ahora algunos europeos, y ya hablaremos más adelante, pero no se busca africanos o asiáticos, eso prácticamente no existe. Y hay una razón, porque se ha intentado con poco éxito. Vamos a hablar, si quieren, un poco de esta razón y después profundizamos un poco más en lo de MLS Liga MX. En México se buscan sudamericanos esencialmente por una cuestión de adaptación, ¿no? Argentinos, uruguayos, brasileños ahora menos, ecuatorianos, colombianos, se adaptan mucho más fácil al fútbol mexicano. Por una cuestión de cancha, porque el fútbol mexicano tiene un ritmo menos elevado, es un fútbol más técnico, pero por las condiciones de las que hablábamos en el video pasado, de que vas de la altura al nivel del mar, del calor, al clima templado, de una cancha con pasto natural a una cancha como la de Tijuana con pasto artificial, todo semana tras semana, ¿no? Y eso hace que sea una liga más lenta y una liga donde sobresalgan los jugadores técnicos, ¿no? Y en Sudamérica hay muchos jugadores técnicos, ¿no? Y si eres un jugador técnico y además con velocidad, con potencia, con físico, entonces en México te va a ir muy bien. Por eso los jugadores sudamericanos se sienten cómodos en la Liga Mexicana y se adaptan más fácilmente. Además de que en los planteles del fútbol mexicano hay 8 o 9 extranjeros ya, 8 normalmente, extranjeros ya, y esos jugadores ya son argentinos, ya hay colombianos, ya hay ecuatorianos, entonces cuando llega uno nuevo, tiene una comunidad con la que se puede adaptar también, ¿no? Y con la que se puede sentir más cómodo. Entonces es más fácil. En realidad, esa es una de las razones fundamentales, ¿no? La otra razón fundamental es que los promotores sudamericanos ya tienen una vía, ya conocen a los dueños, ya conocen a los directores deportivos, ya conocen a los presidentes y entonces es más fácil darles jugadores, ¿no? Pasarles jugadores. Esto sucede en todo el mundo, no se habla mucho, pero recordemos, por ejemplo, cuando Paco Casal y Enzo Francescoli tenían las puertas abiertas de la Juventus y lo llenaron de uruguayos, ¿no? Y del fútbol italiano en general, el Cagliari también. Había muchos equipos en los que Casali y Francescoli tenían vía libre e incluso tenían negocios no muy legales, ¿no? Y entonces mandaban uruguayos y uruguayos y uruguayos en una época en la que Uruguay
era un desastre futbolístico, ¿no? A finales de los 90, a principios de los 2000. Pero es ese camino, esos promotores los que permiten esa vía. Y eso sucede en México también. México es un país con promotores no muy poderosos, o sea, no hay promotores mexicanos que monopolicen el mercado, está muy segregado en 7, 8 grupos distintos que tienen a varios de los jugadores. Algunos de estos promotores son extranjeros, como Matías Bunge, que es un argentino, que eso facilita además las cosas para traer jugadores sudamericanos. Y entonces los promotores sudamericanos tienen ya ese camino libre y ya conocen a los dueños, que además el fútbol mexicano tiene, pues como los fútboles de Sudamérica, es más profesional que la liga argentina, que la liga colombiana, ecuatoriana, sin duda, pero también los dueños y presidentes de los equipos saben que pueden hacer negocio con las comisiones de estos jugadores a la hora de comprarlos, etcétera. Se pueden desviar dinero para cuestiones de impuestos, se pueden desviar dinero para quedarse con el dinero. Es decir, un presidente, por ejemplo, pregunta por un jugador, o sea, digamos, el valor de un jugador en un club sudamericano es de 800,000 euros, y entonces el presidente, confabulado con el promotor, le dice al dueño del equipo mexicano que el jugador cuesta en realidad 1,5 millones, le pagan 300,000 dólares al promotor, el presidente se queda con otros 300,000 y los otros 200,000 el dueño no los declara de impuestos, ¿no? Entonces todos ganan con eso y esos negocios son fáciles de hacer, ¿no? Porque además no hay escrutinio, nadie checa, la Secretaría de Hacienda de México no se da cuenta. Es ahí donde está la corrupción en el fútbol mexicano, ¿no? Los aficionados dicen que el arbitraje y no sé cuántas cosas, es ahí donde está. Pero bueno, el caso es que eso facilita la llegada de jugadores sudamericanos. En tiempos recientes ha habido un influjo de futbolistas europeos, sobre todo españoles. Y tiene que ver con que el fútbol español se puso muy de moda en México. Ha habido ya varios directores deportivos y técnicos españoles que han llegado a México y en consecuencia eso ha provocado que lleguen futbolistas españoles que también tienen esa facilidad de adaptación, ¿no? Tienen el idioma como tal, se sienten cómodos en México, los tratan muy bien, se le trata muy bien al español en México por la enorme cantidad de hijos de inmigrantes españoles que hay en México. Entonces, los futbolistas se sienten cómodos y hay lugares como Monterrey donde ha habido ya grupos de jugadores españoles, ¿no? Comunidades de futbolistas dentro de los propios vestidores, Canales, Oliver Torres, Domenech Torrent, que es el técnico, varios españoles que hay en esos clubes y eso también facilita la adaptación. Pero de otros países es más complicado, en buena medida por el idioma, por la diferencia cultural, eh, porque el estilo de juego es particular, ¿no? Porque, por ejemplo, uno ve a jugadores como Thauvin, por ejemplo, el francés, campeón del mundo, que fue a México y no le fue bien en la Liga Mexicana con Tigres y después regresó a Francia y ahora otra vez es seleccionado nacional, ¿no? Andy Delors, que fue otro francés que fue a México con Tigres y que no funcionó ahí y que regresó a Francia y se convirtió en uno de los goleadores del campeonato hace un par de años, todos impulsados por André Pierre-Gignac, el delantero de Tigres, que ha sido una leyenda en México, uno de los mejores jugadores que ha llegado a la Liga Mexicana y que todavía sigue jugando a sus casi 40 años, y que él sí se adaptó bien, pero por una cuestión de espíritu y de personalidad, ¿no? Últimamente ha llegado más franceses, también ahora en el América juega Alianza Maximin, estuvo Menés ahí, han llegado últimamente franceses, han llegado últimamente portugueses también, uno de los mejores delanteros de la liga, el campeón goleador de los últimos dos torneos, se llama Paulinho, exjugador del Sporting de Lisboa. Sí ha habido un intento, sobre todo de los equipos top, por contratar talento europeo de segundo nivel que busca buenos salarios, una buena calidad de vida, porque ese tipo de jugadores sí tienen una gran calidad de vida, con el salario que ganan pueden vivir como reyes en México, y que en Europa ya no tendrían los mismos ingresos, ¿no? Lo habíamos hablado en el video pasado, Sergio Canales se va del Betis al Monterrey, Sergio Ramos mismo se va ya no me acuerdo ni de dónde estaba, creo que en Sevilla había regresado a Monterrey por un muy buen salario, por una muy buena calidad de vida, un equipo donde está lleno de españoles, eh, a, a tener pues unos buenos últimos años de carrera, ¿no? Y México ha encontrado eso últimamente y con buenos resultados. Canales es un gran jugador, Oliver Torres es un muy buen jugador, bueno, Guiñac ya lo había dicho, es un crack absoluto, Paulinho ha caído de pie y yo creo que sí va a haber una tendencia a atraer más jugadores europeos de ese nivel. Cuando se ha intentado en los clubes medios, se vuelve más complicado.
Hay algunos casos de españoles, como Unai Bilbao, que han funcionado, pero de mercados que no hablan español, que no tienen una cultura latina, se vuelve más difícil. Y la adaptación es complicada, no existen los mismos puentes por parte de de los promotores de los que habíamos hablado, no hay muchos promotores europeos trabajando en México, es complejo, ¿no? Para llevar un jugador europeo, asiático, africano, tienes que tú irlos a buscar como club mexicano. Y eso, los jugadores, los clubes mexicanos no son particularmente proactivos en eso, ¿no? Al propio Paulinho lo lleva Renato Paiva, un técnico portugués que estuvo en México, en Toluca. Eh, Se va abriendo poco a poco mercado, pero lo veo complicado, ¿no? Ha habido algunos africanos que han llegado a México y la adaptación ha sido un gran problema, ¿no? Llegaron a los 80, Isaac Ayipey, Alex Owofasa, algunos futbolistas que nunca lograron adaptarse. Sí lo hicieron, sin embargo, François Mambillic y Kalusha Buagia, pero después de haber tenido largas estancias en Europa. Es difícil que un club mexicano vaya a mercados emergentes por eso, porque prefieren ir por lo más conocido. La misma razón por la que los clubes europeos muchas veces lo hacen también, ¿no? En algunos lugares ya se ha abierto mercado para africanos, asiáticos y europeos del este, pero normalmente suelen contratar a jugadores de países que ya conocen, de mercados que ya conocen. Y los dueños de México, teniendo un vivero de futbolistas tan cercano como Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Perú mismo, Venezuela a veces, eh, van normalmente por ese tipo de futbolistas, por futbolistas de esa nacionalidad. Lo que no sucede también en la MLS. La MLS sí tiene un crisol de nacionalidades mucho más abierto porque la adaptación es distinta. Porque muchas veces el ir a vivir a Estados Unidos es un atractivo. Muchos jugadores africanos hablan inglés, ¿no? De entrada, y no hablan español, ¿no? O sea, los jugadores de Nigeria, de Ghana, etcétera, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, incluso, que ha habido australianos y neozelandeses en Estados Unidos, el idioma les hace el salto mucho más fácil, ¿no? Y entonces, por eso la MLS es un crisol de nacionalidades y por eso no se ha llenado de sudamericanos y por eso México todavía puede atraer talento sudamericano que quizás no vaya a la MLS. O sea, si uno ve los extranjeros de los equipos top, sobre todo en México, los sudamericanos, son jugadores que robarían la MLS, ¿no? Incluso a veces no de los equipos top, ¿no? Vemos el caso de Raúl Ruiz Díaz, un delantero peruano que jugaba en México en Morelia, un equipo que ya no existe, pero un equipo de media tabla para abajo, y que fue a Estados Unidos y se convirtió en uno de los mejores delanteros de la liga, porque a final de cuentas todavía hay un pasaje importante entre México y Sudamérica, todavía los mexicanos pueden pagar buenos salarios que a veces en Estados Unidos no lo pueden hacer. Incluso recientemente futbolistas que triunfaron en Estados Unidos han ido a México y les ha ido relativamente bien, ¿no? Camilo Zambeso, por ejemplo, un brasileño que fue a Querétaro, ni siquiera un equipo muy grande, que desde Estados Unidos le fue bien, fue en un momento goleador de la liga, después se lesionó. Pero sí ha habido jugadores que ahora están haciendo ese camino del MLS a la Liga MX por esa cuestión salarial. Pero lo que dije, o sea, de que hay competencia la hay, sin duda, ¿no? Y futbolistas que pudieron haber llegado a México ahora están llegando a Estados Unidos por lo mismo, porque bueno, pues ahora hay más oferta y los futbolistas van a los lugares donde se sienten más cómodos, ¿no? Sea México, sea Estados Unidos, sea donde sea. Entonces, eso a nivel económico y a nivel de adaptación. Y bueno, para el futuro yo no preveo que eso cambie. Creo que los futbolistas mexicanos irán por, perdón, los clubes mexicanos irán por más futbolistas españoles. Ese es un camino que ha estado funcionando bien. Ya hay unos 10, 15 en México y habrá más. Los equipos poderosos seguirán buscando jugadores. A veces pasa como el América, ¿no? Que encontró en Álvaro Fidalgo un jugador que fichó del Castellón, un equipo de segunda B en España, y que terminó siendo un exitazo al punto de que se va a nacionalizar y va a jugar por la selección mexicana. Ese tipo de cosas yo creo que las vamos a seguir viendo y las vamos a ver más. Ya hay un camino para jugadores franceses, me parece que no es imposible que vengan más. Alguno que otro portugués, pero no va a haber mucho más que eso y seguirán llegando argentinos, seguirán llegando uruguayos, seguirán llegando brasileños, seguirán llegando ecuatorianos, colombianos. Eso sí,